Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta nueva entrega de su programa Cafeteando entre Historias. Hoy con un tema bastante pertinente para el año y el mes en el que estamos y que vamos a tratar sobre la fiesta de la independencia. Y para ello hemos invitado a un historiador, no cualquier historiador. Primero es acerriceño, de Poás de Acerrí. Y luego, dentro de sus estudios, por ejemplo, la tesis, su trabajo de tesis de maestría, radicó sobre la invención del 15 de septiembre de 1821 a 1921. Tenemos y le damos la bienvenida y le agradecemos por haber aceptado esta invitación al profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Historia, David Díaz Arias. Buenas tardes, David. Buenas tardes, José Aurelio, y buenas tardes a las personas que nos siguen a través de esta transmisión y a través también de Facebook. Pura vida, David, muchas gracias por haber aceptado en serio la invitación. Encantado. Pura vida, gracias. Sí, y no costó mucho convencerlo, ahí 2 correillos y ya, eso se lo agradecemos. Bueno, tenía que atravesar todo el país, pero fue algo que se hace por amor al arte. Ajá, desde Poás hasta Cinco Esquinas. Pues ya pues es otro país, ahí tiene otro uso horario, ¿verdad? Completamente diferente. Sí, se maneja con otro uso horario. Bueno, la República Separatista de Poás. Bueno, David, antes de entrar en el tema, usted es de Acerrí, ¿verdad? Bueno, sí, crecí en Poás de Acerrí, fui al colegio en el Liceo de Acerrí, sí, completamente pero nació oriundo en todo sentido. ¿Sus papás son de Acerrí? Mis papás son de Acerrí, mis abuelos también. ¿Y después ahí por la vereda? Poás más bien por la plaza. Por la plaza. Ahora es que vive por ahí, por la vereda, ¿no? Porque mi esposa es de por ahí. Pero sí, la familia, bueno, la familia de mi papá es oriunda de Desamparados. Esos días son de Desamparados. Uh-huh. Y ellos se movilizaron hacia Poás a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. Mi abuelo materno sí es oriundo de Poás, nació allí, en Poás. Y su familia también era de allí, entonces ya en conjunción, pues sí, soy acerriceño. Completamente. ¿Y estudió en cuál escuela ahí? En la Andrés Corrales Mora, en Paz de Acerrí, sí. ¿Y luego al cole? Luego el Liceo de Acerrí. ¿Y en qué año se gradúa, David? Yo me gradué del Liceo 94. Carajo, ya hace tiempo. Bueno, así son los años, pasan. Claro. Bueno, no, de nuevo, en serio, muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí un historiador acerriceño para que nos cuente esto. Es, sin temor a equivocarme, quién es una de las personas más indicadas, si no la más indicada para hablar sobre la fiesta del 15 de septiembre. Y en torno a esta celebración que tenemos ahora del Bicentenario, que a veces mucha gente no entiende de qué se trata esto del Bicentenario y independencia de qué, de quiénes, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre estos temas. David, para iniciar sobre el tema, la pregunta del millón: ¿cuándo aparece esta fiesta en torno al 15 de septiembre? ¿Por qué se toma esa fecha del 15 de septiembre, no otra? Por ejemplo, ya el 15 de septiembre de 1822, ¿hubo fiestas, algún acto en conmemoración o cómo fue eso? Sí, tal vez la gente que nos escucha, como le pasa a la mayoría de gente que no ha estudiado esta temática o no se ha leído mi libro, que por cierto lo pueden conseguir en la librería. Es que la tesis de David salió ya, hace muchos años salió publicada, ¿verdad? Sí, pero ahora va a salir un libro, o sea, que completa el ciclo, llamémoslo. La editorial de la UNED va a sacar un libro que completa hasta 2021. De 1821, o sea, los 200 años. Sí, hay un resumen de las primeras etapas, porque ya está en el otro libro, y se completa el espacio que no había analizado, que es este centenario entre el 1921 y la actualidad. Pues sí, la gente puede pensar que inmediatamente se decretó la independencia, se reciben las noticias y todo el mundo está feliz y el siguiente año se organizan fiestas para recordarlo. Lo cierto es que lo primero que hay que recordar que organizar una fiesta, lo sabe cualquiera, lleva plata. Porque, bueno, hay que introducirle música porque si no es muy aburrida. Hay que introducirle
algún tipo de almuerzo o merienda, y además hay que introducirle un vestuario, adorno, etcétera. Pólvora, toros. Pólvora en aquel momento, y sí, si ya uno está pensando en algo más elaborado, otras actividades. Y tienen que recordar que Costa Rica en 1821 era una provincia que se autodeclaraba pobre, aunque no era tan pobre como ellos mismos se declaraban. Había habido cierto auge por efecto de la producción de tabaco, y alguna gente había sacado capital por efecto de esa producción. Pero los municipios eran esencialmente pobres, y esos eran los que reciben las noticias sobre la independencia. Y después de eso comenzar a organizar una estructura nueva, política, que significaba, ellos ni siquiera sabían qué significaba hacer eso. Hacen varios ensayos, crean una junta gubernativa, crean un triunvirato, y luego que se unen a la Federación Centroamericana se declaran Estado, pero realmente hacia 1825, por poner una fecha, no iban a encontrar edificios nuevos, no iban a encontrar carreteras nuevas. Costa Rica sale de la independencia, de la colonia, como una colonia pobre, sin vínculos realmente grandes con el exterior, sin un producto importante que los ligue con otros lugares. Entonces eso de organizar fiestas estaba muy lejos todavía de pensarse en eso. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que aunque el Acta de Independencia de Guatemala hablaba ya de que había que festejar el 15 de septiembre con la emisión de monedas y demás, en Costa Rica el 15 de septiembre pues no significaba nada en términos más allá del Acta de Guatemala. De hecho, la primera vez en que se piensa en conmemorar algo ocurre después de la batalla de Ochomogo, del 5 de abril de 1823. Después de esa batalla, los josefinos que están sacando pecho porque han vencido a Cartago y bueno, tienen el apoyo de Alajuela, deciden que hay que conmemorar esa fecha del 5 de abril. ¿Pero como Día de la Independencia o como una batalla? El 5 de abril señalan que hay que conmemorarlo como el día en que perecieron las personas que defendieron la independencia. Y el otro fecha que está en ese decreto es el 1 de diciembre. Y ahí sí lo que se recordaba era la emisión del Pacto de Concordia. Ellos consideraban que el Pacto de Concordia finalmente, a contrapelo de lo que dicen algunos historiadores cartagineses de hoy, no era el 29 de octubre lo que ellos consideraban como el acta de su independencia, sino que consideraban el Pacto de Concordia porque allí ya con representación de todos los cabildos se había jurado la independencia de la provincia de Costa Rica. Sin embargo, eso es un deseo nada más, no hay dinero, no hay bandas para tocar música. La gente no tiene interiorizada la idea. No hay algo que celebrar todavía o que tengan en la cabeza la idea, bueno, conmemoremos tal cosa. Y eso del 5 de abril era contraproducente porque significaba celebrar que habían aplastado las tropas de Cartago. Y bueno, eso como para crear identidad entre la gente no servía. Entonces, el primer decreto no tiene nada que ver con el 15 de septiembre. La siguiente vez que se discute el asunto de celebrar es porque el Congreso de la República Federal, en 1826, envía un decreto a los diferentes estados y les dice: aquí en Guatemala vamos a celebrar el 15 de septiembre para recordar nuestra independencia. Y bueno, los estados deberían hacer lo mismo, pero no los vamos a obligar a que celebren el 15 de septiembre. Ustedes pueden elegir la fecha que quieran. Y eso lo recibe el Congreso de Costa Rica, que Congreso es decir mucho. Es decir, son unos viejillos que se reúnen en las viejas instalaciones de edificios municipales en San José y dicen: bueno, tenemos este decreto que viene de Guatemala. ¿Y qué hacemos? Y lo que dice el Congreso es: no hay plata, no hay ni un 5, ¿cómo vamos a celebrar algo?
Dejémoslo que sea para otra ocasión. Y eso sí, ahí sí dicen, bueno, lo más fácil en ese sentido y lo que corresponde es hacer una misa para celebrar Porque era lo más la barato independencia. también. Lo más barato, solo hay que pagarle al cura por la misa. Hacemos un Te Deum y luego invitamos a la gente a almorzar, a la gente de las autoridades y al cura a almorzar ahí al Palacio Municipal. Pero aún así no hay evidencia de que esa fecha se conmemorara antes de 1838. Hay otras festividades, sí, sí hay fiestas, digo, los ticos en la década del 20 eran unos fiesteros. Y por ejemplo, una fiesta muy conocida es la fiesta de la libertad de imprenta de 1834, que esa es una pachanga que se organiza en la sabana, Mata Redonda, y duran 3 días de pachanga, con bailes, con guaro, pues sí, hombres y mujeres se amanecen allí, vuelven a la fiesta para celebrar que se había decretado una ley federal que daba libertad de discurso y libertad de escribir y publicar de lo que uno se hiciera responsable. Aunque la mayoría de la población fuera analfabeta. Sí, sí, sí. Hay que, bueno, esa es una fiesta evidentemente importante, pero es Carrillo, es Braulio Carrillo el primero en 1838 que dice, bueno, hay un decreto de que tenemos que celebrar la independencia y no se ha hecho, así que lo vamos a hacer. Y eso es importante porque usualmente la figura de Braulio Carrillo popularmente se enseña como la de aquel estadista que sacó a Costa Rica de la Federación Centroamericana. Y Carrillo ni siquiera cuestiona el 15 de septiembre. Ni siquiera dice, bueno, es la fecha del Acta de Guatemala, vamos a buscar una fecha. A esa gente eso realmente no le interesaba mucho. Lo que le interesaba era sí comenzar a establecer un vínculo con el pasado. Una forma de celebrar, de conmemorar que eran una cosa diferente de lo que fueron antes. ¿Y por qué ese deseo de un vínculo con el pasado? ¿Qué importancia tenía para ellos? Ellos ¿Qué tienen generaba? clarísimo, no, ellos tienen clarísimo, incluso, por ejemplo, hacia 1834-35 se está discutiendo sobre los días feriados o absueltos. Y, Que hasta se reducen unos. sí, porque los diputados dicen, vean, si nos ponemos atención, esto parece el calendario Era el calendario de la Iglesia de la Católica. Copa América, ¿verdad? Estamos celebrando fiestas todos los meses, cada semana, y eso no puede ser así porque ellos decían, se afecta la economía, se afecta la producción, se toma mucho guaro y luego hay problemas, entonces hay que reducirlo, y bueno, eso originó un problema serio. Pero finalmente, al reducirlo dijeron, que deberían de tratar de no crear más fiestas. Entonces, cuando Carrillo rescata la idea de celebrar el 15, dice, bueno, no es una fiesta nueva, es una fiesta que ya existe decretada. Y además, es una fiesta que podría permitir a estos que estamos ahora diciendo que somos un Estado, nos podría permitir reunirnos y recordar lo que fuimos y hacia dónde vamos. Eso lo tienen muy claro además porque es también notorio que en otras partes del mundo se utiliza eso de memorar el acontecimiento que le pone inicio a las nuevas repúblicas o los nuevos estados. Está ocurriendo en México, está ocurriendo en toda Sudamérica, ocurre en los Estados Unidos, en Europa. Entonces, es ponerse a tono con esa idea de que el pasado sirve para decirnos, vean, nosotros así, lo que parecemos diferentes, compartimos un vínculo en el pasado. Pero no podemos decir que, por ejemplo, o no podemos interpretarlo de que el 15 de septiembre, o el 29, o el 1 de diciembre, automáticamente se genera el costarricense que nosotros entendemos en la actualidad, ¿verdad? Con sentimiento patrio, que cuando suena el himno nacional argumentan unos que hasta se le eriza la piel y demás. Eso no funciona de esa manera. No. Lo que tenemos todavía en los 30
Son muchas identidades de las que había en la época colonial, identidades basadas en las castas, como se les llamaba, o bien en la procedencia, si uno era español o era hijo de español, o era indígena o era descendiente de esclavos. Ese tipo de cosas todavía impactaban en la vida cotidiana, si era agricultor o era propietario. Todavía eso de costarricense no existe. A lo sumo, lo que hay es una identidad con el cabildo, porque el cabildo es, junto con la parroquia, el lugar donde uno se está criando. Y entonces, pues sí, José Aurelio tiene un vínculo con la municipalidad de Cerrí y va a misa los domingos a ver la iglesia de Cerrí. Entonces es acerriceño más que cualquier otra cosa. Y su identidad política está todavía en proceso, porque más allá de discutir con respecto a si va a comer mañana o no va a comer, eso de la política es algo que lo tiene sin mucho interés. Y los que sí están interesados en la política se están peleando porque Cartago quiere ser capital nuevamente, San José quiere ser capital, Heredia quiere ser capital, Alajuela quiere ser capital. Y todas dicen de por qué San José va a ser la capital. O sea, ¿qué le da ese mérito? Haberle ganado a Cartago, a penales todo el mundo le gana. Entonces, eso no es un mérito. Entonces, ese tipo de entidades locales son muy fuertes, especialmente en estas ciudades. Cuando digo San José, no estoy pensando en la provincia, estoy pensando En el casco, en la ¿no? villa, en la ciudad de San José, igual Cartago, igual Heredia, igual Alajuela. Son los centros en donde además hay cuarteles militares y hay alguna gente que dice militar, aunque no sepa muy bien qué es eso. Entonces, eso de ser costarricense va a tardar todavía un rato para que, sí, el José Aurelio chiquitillo se ponga a llorar cuando oiga el himno nacional fuera del país. Cuando va a ver a la Cele jugar a Estados Unidos, hacer los papelones. También, sí. Ajá. David, entonces, ¿cuándo podemos hablar del inicio de la conmemoración de la independencia y la aparición de la fiesta como tal y que involucre al pueblo y que el pueblo se siente involucrado? ¿Cuándo podemos hablar de eso y con qué elementos se involucra? Porque usted dijo ya una misa, un te deum, ¿verdad? Que era la norma, ¿verdad? En la época y tal vez una actividad en el Palacio Municipal. ¿Cuándo empezamos a ver ya Bueno, una ya constante? fiestas populares es en la década de 1850. Ya O desde sea, 30 años, 1800. podemos hablar de 30 años después. Sí, casi completos, porque ya en 1851, 52, el gobierno de Juan Rafael Mora Porras comienza a organizar casi anualmente, porque no va a ser, digamos, la campaña nacional 56-57 interrumpe ese deseo, luego golpe de Estado 1859 y fue muy cerca el 15 de septiembre, además el golpe de Estado. Y luego el siguiente año, 1860, fusilan a Juan Rafael Mora también cerca del 15 de septiembre. Entonces todo eso, esas tensiones hacen que la fiesta no siga. Pero sí, ya con Juan Rafael Mora, por ejemplo, se le envían notas a los sacerdotes diciéndole, vea, el 15 de septiembre cada domingo, pero no va a haber misa ese día porque vamos a hacer corrida de toros para que la gente recuerde el día. Y ya hay bandas militares también que recorren la ciudad en la mañana tocando una diana. Lo otra cosa que se estilaba, que tiene que ver también con la herencia española, es dar 21 cañonazos en la mañana en los cuarteles. Y bueno, también se unían costumbres populares como peleas de gallos, que por sí siempre se organizaban en los mercados de las principales ciudades los sábados y los domingos. Entonces ya aquí hay un deseo por involucrar a la población. Y cuando los municipios dicen no hay plata, el presidente dice o lo organizan o lo pueden organizan. tener problemas. Entonces incluso ya se empiezan a ver fiestas no solo en San José, sino también en Cartago, en Alajuela, incluso también en Guanacaste.
Ahora, de manera ya popular, porque incluso en ese momento había un decreto que decía que si usted no adornaba su casa para celebrar la independencia, se le cobraba una multa. Y bueno, entonces era mejor pasarle laca a la entrada de la casa. Sí, que decían que era limpiarla un poco, ¿verdad? Sí, entonces con eso ya se ahorraba que le cobraran una multa. Lo otro que también obligaban era estar alegres, porque Ajá, en los este, decretos. el decreto decía algo así como que es día festivo, tienen que estar alegres. Si no están alegres es un problema que no estén. Y el Pero estar ya alegre era participar, no era que usted tenía que estar afuera de su casa con una sonrisa, sino participar en cierta medida de la actividad, ¿no? participar, sí, involucrarse en las actividades. Y bueno, lo otro que se estableció primero también fue un discurso que seguramente va el presidente o el jefe político del municipio. A veces algún intelectual o algún maestro también podía darlo. Hay también participación de jóvenes, ya en Alajuela, hacia 1863, hay una fiesta con jóvenes muy entusiastas con respecto a la fiesta de la independencia. Y ya desde 1856, 58, hay un intento primero de Juan Rafael Mora de vincular esto de la fiesta de la independencia con la campaña nacional y hacer bailes para celebrar esto. Eso se institucionaliza a finales de la década de 1860. Unos 10 años después, ya la élite josefina organizaba un baile en el teatro municipal para celebrar la independencia. Y, Pero el 15 de septiembre. O el sea, 14 puede ser el usualmente. 14, ajá, en la Sí, noche, la el víspera. 14 usualmente en la noche, a eso de las 9 de la noche, 10 de la noche empezaba el baile. Ah, tarde. Puede sonar muy tarde, pero esos bailes eran hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, incluso a veces amanecía El bailongo. el bailongo, sí. La gente puede tener la idea de que nuestros antepasados eran muy recatados y Y metidos que en sus casas. a las 6 y- rezaban el rosario y a las 7 dormidos, pero no. No, no, esos días festivos eran de verdad días Eran festivos. parrandones. Sí, y la pólvora ayudaba mucho también por la noche, porque encendía el cielo con luz y además permitía la algarabía en la noche también, y la atracción de otros grupos sociales. Y los obreros también empiezan a organizar bailes. Porque ese baile, ¿quién iba? Supongo que la clase alta, ¿no? O Este abierto, en el o que cómo estaba invitado el se la abrían. presidente era organizado usualmente por la presidencia y había que recibir una invitación para ir. Usualmente si era autoridad del Estado en algún sentido o diputado. Y también si era miembro de la élite cafetalera que ya en ese momento está fortalecida, posible que recibiera una invitación. Ese baile es muy importante en términos de... O sea, muy probablemente José Aurelio Sandino hubiera recibido una carta de invitación ahí. No, ni David Díaz. Nos hubiéramos tenido que ir a bailar al Parque Central, ahí en San José, Con los con los obreros. Por eso Este, entonces ellos también empiezan a realizar actividades para... sí, para emular en cierta medida el baile de la élite. Incluso ese baile, ya a principios del siglo XX, es un baile que tiene un significado más allá solo de celebrar la independencia. Para las mujeres significa el baile en que son presentadas como casaderas. Las que tienen 16 años ya incluso pueden usar un vestido, pueden quitarse los guantes. Eso de casaderas, ¿qué es? ¿Que ya se podían casar o...? Sí, que ya eran objeto del mercado matrimonial. Entonces ellas se lucían mucho, ya habían tiendas que empezaban a anunciar desde agosto los vestidos del 15 de septiembre. Incluso hay una obra de Carlos Gallini que se llama Don Concepción, en donde se presenta un campesino herediano, que ha hecho mucha plata con la producción de café, pero es campesino en todo el sentido de la palabra. Y su esposa está muy deseosa de ser aceptada por la élite josefina, entonces se compran una casa en San José. Ella gasta mucho dinero tratando de impresionar a la élite josefina. Y lo que esperan es recibir una invitación para el baile del 15 de septiembre en el Teatro Nacional. Ya con eso se hubieran sentido parte de la élite. El problema es que nunca los invitan.
En ese sentido, entonces ese baile también era un baile de clase social. Y los obreros también internalizaron eso de manera muy fuerte, de forma que hacían bailes obreros y justamente en el baile del centenario del 15 de septiembre de 1921 hubo una trifulca porque unos señoritos de la alta sociedad josefina se fueron a meter al baile de los obreros porque habían muchachas muy guapas ahí. Y los obreros eso lo consideraron como inadmisible, que se fueran a meter al baile, porque ellos no se iban a meter al Teatro Nacional a bailar, no los dejaban. Porque no los dejaban. Ajá. Entonces lo sacaron a puntapiés y hubo golpes y al final no pasó a más, pero sí, eso ya probaba que esa era una fiesta institucionalizada incluso ya cuando llega el fonógrafo y las vitrolas se vuelven populares. Eso de comprar una vitrola para poner discos de acetato. Ya hay gente haciendo fiestas en sus casas. Bailes privados del 15. Para celebrar el 15. Y David, entonces tenemos que los primeros pasos son elementos religiosos, elementos, llamémoslo cívicos, en los palacios municipales, lúdicos, los bailes. Pero los desfiles, ¿cuándo aparece eso? Eso aparece muy ¿Y siempre muy fueron pronto. niños? O sea, ¿siempre fueron niños al o revés, eran más militares? bien. ¿Cómo fue eso? Sí, los primeros que desfilan son las milicias, especialmente porque la banda militar era la banda, como ahora se podría llamar la banda municipal. En las bandas militares es que la gente aprendía a tocar. Los chiquillos iban y aprendían a tocar. Y entonces los desfiles usualmente empezaban con la banda militar en la mañana tocando dianas ya desde los 50 del siglo XIX. Eso se institucionaliza en la década de Tomás Guardia. Ya se le pone una hora, a las 5 de la mañana sale la banda militar de cada municipio a tocar la diana. Se pegan los 21 cañonazos. Y luego puede suceder que haya un desfile también militar, pero no hay un desfile institucionalizado que diga, o una parte institucionalizada como que ahora diga. a excepción de la pandemia, como ahora que todas las cabeceras de cantón, ¿verdad? O lugares específicos hacen un desfile, eso no existía. No, eso solo aparecía en fechas muy específicas como 1891, cuando se inauguró la estatua a Juan Santamaría, que fue el 15 de septiembre, o 1895, cuando se inauguró el Monumento Nacional, que fue también 15 de septiembre. Lejos de eso, eran estas otras festividades. El desfile es una estrategia muy importante que utiliza finalmente el Estado para tratar de construir una fiesta que ocurriera en todas partes al mismo tiempo de una manera homogénea. Más allá de que hubiera iniciativa privada o de que hubieran bailes. Y esto al que se le ocurrió fue a Justo Facio como secretario de Educación en 1899. Justo Facio se le ocurre, además de que ve el ejemplo, eso está ocurriendo en Francia, está ocurriendo también en Argentina. Él ve el ejemplo de que hay escuelas de cadetes, pero también escuelas públicas que salen a desfilar en las fiestas de mayo en Argentina. Y él decide que mandar una carta a los maestros y maestras diciéndoles el 15 de septiembre, por favor, necesito que los niños a las 10 de la mañana hagan una actividad en la escuela y luego desfilen hacia la plaza o hacia la iglesia. Pero antes de que apareciera eso y que se involucraran a los niños, sí existían desfiles militares. Sí, los desfiles eran usualmente militares. Y supongo que era solo en Alajuela, Heredia, Cartago, San José. En las ciudades principales, vamos, sí. En Acerrico, Riabá, Tres Ríos, Barba no tenían propiamente un cuartel militar, entonces no podía... No, aunque había reportes, no se hablaba de reportes de desfiles militares. Se hablaba de almuerzos en los palacios municipales, de misas, de te deums. Ya cuando aparece el fútbol, de partidos de fútbol, todo esto. Pero los desfiles como tales eran vinculados con la milicia. Cuando aparece
el desfile escolar igual es con la milicia. La milicia es la que encabeza el desfile y los niños van atrás, todavía no dan pasos marciales ni nada por el estilo, pero van con sus maestros y maestras. Esto convive así hasta 1915. 1915 otra vez Justo Facio manda... ¿Qué sucede? Tenemos que hay un presidente nuevo, Alfredo González Flores, que además es un presidente con muchas particularidades. Una es que no pertenece a la élite costarricense, no es militar, tampoco es un abogado que se le pueda reconocer, es más bien no es una visión liberal de la época. Sí, digamos, más bien una persona que hoy categorizaríamos de clase media, que tiene vínculos y que se le llama a ejercer la presidencia porque ninguno de los candidatos tiene la mayoría de votos. Y José Alfredo pues tiene otra visión sobre el desarrollo del país, como sabemos. Y bueno, él hace la contratación nuevamente de Justo Facio y Justo Facio envía una circular nuevamente a los centros educativos y indicando, bueno, ya es suficiente que los militares participen en estos desfiles, ya no es importante realmente que los necesitemos. Desde principios del siglo XX ya los estudiantes desfilaban por todas partes del país. Entonces se prohíbe la salida de militares. Y David, ¿y por qué se da eso? O sea, ¿por qué ese cambio de sacar a los militares del desfile y dejar solo niños? ¿A qué responde? Porque todavía el ejército existía. Si bien ya para esos años el ejército en Costa Rica venía en una franca decadencia, será después del 21 que ya no levante más cabeza hasta desaparecer. Bueno, usted lo sabe mejor que yo porque también lo ha estudiado. ¿Por qué se le saca ya desde 1915? Desde finales del 19, la política del Estado es expandir la educación. Y eso se logra muy rápido, de forma muy consecuente. El Estado invierte en educación y empieza, como vos lo decís, a aumentar esa inversión. Ya hacia 1914-15 el presupuesto de educación y el militar están en competencia. Eso solo se va a interrumpir con la dictadura de Tinoco y después de que cae, pues ya el presupuesto de educación, como vos decís, empieza a superar al militar. Pero además que estos políticos liberales, que eran inteligentes, no como los que tenemos ahora, se percatan muy pronto de que esto de la educación rinde más frutos que tener un militar en cada puerta, en cada casa. La educación como tal. Las milicias servían para reprimir a la población, para guerras internacionales, no mucho, como lo va a constatar el país en 1921, cuando entra en guerra con Panamá. Que perdemos estrepitosamente. Sí, y que ya efectivamente deja al ejército muy mal parado. Y ya, digamos, desde principios del siglo XX se empieza a decir que el ejército de Costa Rica no son militares, sino maestros y estudiantes. Esa imagen cala muy fuerte y ciertamente entienden que es mejor formar niños y niñas, aunque fuera de primeras letras, con la idea de que eran costarricenses y que tenían una patria a la cual debían defender solo en caso de invasión. Y en ese sentido, después de que ese avance de la educación se sustente ya empíricamente, de que eso tiene mayor valor que invertir en militares, prácticamente todo el Estado se aboca a la idea de resaltar la educación pública, la idea del estudiante como representante de la nación y dejar de darle prioridad en ese sentido Militar. a los militares, que además después de la dictadura de Tinoco son despreciados por haber participado de la dictadura, son señalados y se les ve como de segunda categoría. No eran los militares del siglo XIX que estaban en primera línea, ya no, y además ya no van a tener presidentes
que los representen. Entonces, también por el dominio intelectuales que ponían mucho la idea en la educación, hay una sustitución de estudiantes por militares. Está bien. Fabián, ¿qué le parece si vamos al corte? Hacemos un cortecito entonces. Bueno, recuerden, síganos acá. Un par de minutos regresamos y muchas gracias por estar en compañía de su programa Cafeteando entre Historias. Bueno, regresamos, estamos de nuevo acá en su programa Cafeteando entre Historias, como habíamos dicho, con un tema muy pertinente para el mes, para el año, que es sobre la fiesta de la independencia, en torno a esta celebración que se ha dado sobre el bicentenario. Como notan, Fabián no está hoy acá presente, pero es porque lo tenemos en controles, entonces es por eso, no crean que es que estaba castigado, ni expulsado, ni censura nos mandó una carta, nada por el estilo, sino es que hoy a Fabián le tocaba controles. David, usted ahora, antes de irnos al corte, mencionaba algo muy importante, que era la educación de los niños, aunque fueran en primeras letras. Curiosamente, lo que uno aprende en la escuela, muchas cosas luego no las objeta. Por ejemplo, yo he hecho esta prueba y le digo a mis estudiantes en ocasiones que cuál es el significado de los colores de la bandera. Y entonces me dicen que Pacífica Fernández pues son el azul del cielo, lo blanco de la paz, ¿verdad? Que es representativo, y el rojo por la sangre. Y específicamente la sangre en el tiempo de cuando se peleó contra los filibusteros. Pero ahí hay un anacronismo, ahí hay un problema serio, porque la bandera aparecerá en 1848 y los filibusteros, la batalla, la guerra contra los filibusteros será 8 años después, que inicia en el 56. Pero esas cosas uno las aprendió en escuela y no las cuestionó. Podemos ver entonces que este aporte que se le da, esta fuerza que se le da a las primeras letras, es entonces el Estado tiene claro esa utilidad que tiene la educación en vez de tener un órgano represor, y vincula una fiesta que se le quiere dar un carácter nacional con la participación de niños en las escuelas, porque usted mismo una vez lo escuché, y bueno, además del libro, usted con participar a los niños, involucrarlos en el 15 de septiembre, usted tiene un público cautivo, los niños y sus papás que orgullosamente los van a ver. ¿Funcionó eso así o...? Sí, fue como sabemos hasta hoy. Bueno, la pandemia no ha dejado que se organicen festividades del año pasado, y las de este año seguro van a estar muy controladas, pero es evidente que fue un golpe de gracia para los militares, y por otro lado una gracia para los políticos y los intelectuales liberales, porque con eso consiguieron primero organizar una fiesta que no les costaba un 5, porque los niños eran los que tenían que aprenderse diálogos, hacer dramatizaciones. Los lugares donde se hacían eran las escuelas y en los parques. Los niños salían a desfilar, y si llevaban algún símbolo, pues sus padres debían hasta la fecha, los papás son los que compran la lira y el redoblante, sí, si es el caso. Ahora, sí, claro, eso ya cuando se institucionalizó, que salieran bandas de chiquitos, eso fue todavía más. O sea, el Estado le da toda la responsabilidad a las maestras y a los maestros, a las familias y a los estudiantes, para organizar una fiesta que en otras partes, si no la organiza un Estado, nadie la celebra. Y en el caso de los símbolos, pues digamos, un elemento muy, muy importante que debe recordar quien nos escucha, es que los símbolos no nacen pensándose en representar a los costarricenses. Los símbolos nacen para representar a la República en términos internacionales, hasta un punto en que seguro la gente recordará que al maestro de bandas de Heredia lo encierran para que escriba un himno, porque no Costa teníamos Rica letra. no tiene himno, no tiene ni música para recibir a dignatarios internacionales. Entonces a Juan Rafael Mora Porras eso le da vergüenza, le dice
a Manuel María Gutiérrez, componga un himno, y el otro le dice, ma, ¿usted qué piensa? Que esto uno nada más va y... Se sienta ya. Inspiración lo divina. vomita y sale. Y no, entonces encierren a este carajo hasta que tenga un himno, lo dejan salir. Y efectivamente así nace la música del himno nacional. La letra va a ser mucho más difícil, porque se intenta con algunas letras que escriben intelectuales españoles que vienen a Costa Rica, los Fernández Ferraz, y son letras muy intelectuales. Entonces, si usted le enseñaba eso a los chiquillos en la escuela, nadie le pegaba eso. O sea, hubo varios intentos para darle letra. Al menos no tres. fue la primera. Al menos 3 intentos de ponerle letra. Entonces, hacia 1900 no había letra del himno nacional, solo se tocaba la música. Y esto es bien interesante porque esto no le tocó al gobierno. Un programa radial dice, vamos a organizar un concurso para que le pongan letra al himno y el que lo gana se gana tanta plata. Y hay un anarquista que eso es lo más curioso de todo. Que está limpio. Urgido de plata. Está más limpio que sí, que... Que cuello de monja. Y entonces dice, aquí está la jugada, yo escribo. A mí eso de la poesía me sale, escribo la letra y a la menos gano. Y en serio ganó este concurso en 1903. José María Celedón, que escribe un himno muy patriótico, aunque él no era patriota. Luego sí, se convierte después de la dictadura de Tinoco un patriota, pero antes era anarquista, socialista, hablaba del amor libre, de irse a la selva a vivir todos desnudos. Eso era lo que predicaba cuando escribió el himno nacional. Así que es una suerte que no cantemos esas cosas en el himno nacional, ¿verdad? Aquí tenemos a Fabián muerto de la risa porque son cosas que yo a veces le cuento a Fabián y dice, cuando yo le cuento eso, dice que yo lo estoy vacilando, ¿verdad? Está inventando. Ajá, que yo le estoy inventando, que solo para que luego él vaya y las cuente y quede en ridículo, ¿verdad? Bueno, pero aún así ese himno, esa letra se empezó a usar, pegó, se popularizó, pero solo fue oficializado hasta 1949. Pasaron 45 años sin que el himno fuera oficial. Pero se cantaba ya. Se cantaba, claro. Fue muy popular, muy rápidamente. La bandera... Además de que seamos sinceros, es un himno relativamente sencillo, ¿no? Sí, es muy sencillo. No le ha pasado como al himno de Argentina, por ejemplo, que era tan complejo que lo redujeron a 3 frases. Entonces, sí. Sí, que duraban 20 minutos esos himnos. Ahora lo redujeron a 3 frases. Bueno, el asunto de la bandera es igual, digamos. Necesitamos una bandera y la federación está muy fea, porque podríamos haber hecho como otros países que nada más se adapta a la federación. Como hizo el resto de Centroamérica, casi la totalidad. Lo que hicieron fue adaptar la bandera de Francia, como hicieron también muchas otras repúblicas en el mundo. Tomaron la bandera francesa y la de la Revolución Francesa y le pusieron los colores de diferente manera, como luego también se va a hacer con la bandera de Estados Unidos. Uno, si quiere encontrar influencia estadounidense, o sea, donde hubo Marines metidos, busca banderas que tengan estrellas. Ajá. Y ahí se va a encontrar entonces que allí hubo tropas Marines estadounidenses. Panamá, Cuba, Puerto Rico. Bueno, entonces igual, lo de Pacífica Fernández, pues puede coser muy bien, la señora puede hacer la bandera, y sí, seguramente su esposo le dijo cómo la hiciera. No es que a ella le nació eso de hacer una bandera inspirada en nada. Y durante todo el siglo XIX la bandera solo significa la representación de la República. A principios del siglo XX, como eso les pega lo de las fiestas escolar, también dicen, bueno, qué bonito que la bandera ilumine, que la bandera se ponga en los centros de educación y que los niños utilicen los colores de la bandera. Pero para eso había que construir un vínculo entre la gente y esa bandera. Y ese vínculo lo inventó Anastasio Alfaro, así, con nombre y apellido, Anastasio Alfaro. Seguro recibió una inspiración divina. ¿1906 fue algo así o...? No, 1917.
Anastasio Alfaro, como secretario de Educación, va y da un discurso. Y él es el primero que dice, esa es la bandera de Costa Rica, el azul representa todo el potencial que tenemos como nación, los mares que nos rodean y que podemos vincular con el comercio. El blanco es la paz que hemos disfrutado hasta hoy, los costarricenses somos pacíficos y pues van. Y el rojo representa los sacrificios que hemos hecho para mantener nuestra independencia. Y a alguien le sonó eso lindísimo y empezó a utilizarse ya reiteradamente, ya en el centenario. Eso es lo que se dice de la bandera. El escudo es también algo similar, hasta tal punto que antes de 1908 el escudo tenía 5 estrellas. 5 estrellas porque esa base del centro del escudo de Costa Rica es la misma base del centro del escudo de la Federación Centroamericana. Tiene 3 montañas que representan cordilleras centroamericanas y tiene 5 estrellas que representaban los 5 estados de la República Federal de Centroamérica. Después el argumento de que las 3 representaban la cordillera, la sierra volcánica de Tilarán, la central y la cordillera de Talamanca, y que luego las 5 estrellas eran San José, Alajuela, Heredia, Cartago y Guanacaste. ¿Cuándo aparece eso? Eso, bueno, en 1908 un diputado dice, ¿pero qué es esto? Están mal representadas ahí las provincias del país, porque se quedaron 5 como eran antes y ahora somos 7. Hay que meter ahí a Limón y a Punta Arenas y entonces se le hicieron 2 estrellas más porque él creía que eran provincias y no las repúblicas antiguas, pero es otro golpe de suerte, ¿verdad? Es decir, ahí están representadas las provincias. Luego... además de que tiene una base militar. Cuando se creó el escudo, como se pensaba en Centroamérica, no se está pensando en la geografía de Costa Rica, que además se desconocía muchísimo. Si la gente busca un mapa de Centroamérica en 1830, por ejemplo, va a encontrar que Costa Rica no se parece en nada al mapa de hoy. No se conoce toda la costa sur de Costa Rica. Sí, era una línea recta hasta Panamá. Una línea recta, sí. Ni siquiera el Golfo de Nicoya se representaba bien. Es hasta la década de 1890 que se hace el primer mapa de Costa Rica y ya la gente puede ver en un mapa cómo es que es el país. Entonces el escudo no iba a representar ninguna cordilleras de nada. Pero sí, es otro golpe de suerte en la década de 1920 decir... esas son las cordilleras de Costa Rica y luego José María Figueres Olsen cambió las cordilleras por volcanes. Por volcanes, sí. Y entonces esa es la dimensión de esos símbolos, es que nacen sin representar nada y luego se representa algo. Y luego es como vos decías, en la escuela se abre la guía escolar o el librito. Y la maestra o el maestro les lee, vean niños, los colores se escogieron por esto. Y entonces ya hay poesías, hay dramatizaciones de por qué se hicieron los colores. Entonces se pone Pacífica Fernández, una chiquita ahí haciendo la bandera. Que lo diga el himno que pone Canal 7 a las 6 de la mañana. Es un buen ejemplo. Entonces la chiquita dice, ay, voy a ponerle el blanco por tal cosa. En ningún lado se dice que se está copiando la bandera de Francia. Y entonces igual, los otros elementos. Esa es la magia del proceso de invención de una nación, darle contenido cultural a cosas que no lo tenían. Y luego convencer a niños y niñas, que no se van a cuestionar eso nunca, que ese contenido es real. Los únicos majaderos son los historiadores que andan escarbando, no todos, que andan escarbando ahí a ver cómo encuentran los trapos sucios para decirle a los nacionalistas, vean, ustedes están muy equivocados, eso no es así como ustedes decían. David, usted nos cuenta todo esto que es parte de un proceso, ¿verdad? Que ni siquiera es que inicia pensando en que van a hacer tal cosa, sino que es parte de ese proceso de la construcción de una nación. Cuando se toma la determinación, volviendo al tema,
que sea el 15 de septiembre. ¿Por qué el 15 de septiembre? ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué estas discusiones de las cuales usted ha sido parte? ¿Por qué no el 29 de octubre? ¿O por qué no el 13 cuando llegó? ¿O el 1 de diciembre? ¿O el 5 de abril? Aunque ya usted nos explicó un poco por qué no el 5 de abril, pero reduciendo, o sea, ¿por quién toma la determinación? Es por aquel decreto de la República Federal que se establece el 15 de septiembre, ¿verdad? ¿Y por qué no otras fiestas, otras fechas que vinculen, entre comillas, el elemento estrictamente nacional? ¿Cuándo se dan? Bueno, ahí fueron muy pragmáticos, porque la historia de Costa Rica, la primera que se escribe es hasta 1851, que la escribe un guatemalteco, Lorenzo Montúfar, y en ese bosquejo todavía no se conoce mucho de la independencia. De hecho, hacia la década de 1890 no se conoce bien el proceso. Cuando Iglesias organiza los primeros tomos con las actas municipales, y además se lo hace porque no hay conocimiento de qué es cómo ocurrió todo ese proceso. Y hasta ese momento es que se les ocurre a historiadores cartagineses decir, mira, aquí hay un acta que firmaron legados de los pueblos en Cartago el 29 de octubre, y entonces ese es el acta de Costa Rica, y empiezan a meter esa idea en textos que ellos escriben. Y aparece el gran defensor de esa idea, es Hernán Peralta. Hernán Peralta publica un libro en 1942 sobre Costa Rica y el Imperio Mexicano. Y ahí le dedica un capítulo entero a probar como abogado que el 29 de octubre era el acta de la independencia de Costa Rica. En cambio, el 15 de septiembre se había adoptado la misma generación de la independencia, porque era la gente que había vivido ese proceso. No se ponen a decir, no, el 15 no, porque eso es de Guatemala. Realmente lo aceptaron y en torno a eso crearon la festividad. Igual pudieron haber escogido el 28 de octubre, los de San José, decir, nosotros declaramos primero la independencia. Sí, que fue curiosamente San José la primera en... Pudieron decir en Heredia, nosotros nos independizamos hasta años después, o pudieron decir lo mismo en otros municipios, pero aceptaron ya en 1848, hay un decreto oficial que el 15 de septiembre se celebra la independencia de Costa Rica. Y construir eso, como hemos conversado, costó casi un siglo para hacer una fiesta. Y luego se aparece Hernán Peralta diciendo, hay que celebrar el 29 de octubre y no el 15 de septiembre. La mayoría de gente le dijo, deja de inventar. Y el historiador... Con lo que costó crear eso, ¿verdad? Y se va a venir a que lo Y el historiador de verdad que había estudiado todas las actas municipales, que construyó el primer libro sobre ese proceso, que conocía de cabo a rabo lo que había pasado, que fue Ricardo Fernández Guardia. Ricardo Fernández Guardia, en su libro sobre la independencia, publicado por primera vez en 1929, dice, esa acta del 29 es de Cartago. Esa es la ciudad de Cartago, la que se independiza. Los legados que están allí no tienen potestad para declarar independencia de los municipios, porque los que nos escuchan tienen que recordar que la primera noticia de la independencia de Guatemala se recibe el 13 de octubre. Entonces van a decir, pero ¿cómo? El 13 de octubre y hasta el 29, ¿qué pasó? Bueno, que Costa Rica recibe la carta de Guatemala y a la par la carta de las autoridades de León, que son las autoridades de la provincia de Costa Rica y Nicaragua. Tienen injerencia y gobernaban. Y tenemos representantes allá también de la provincia de Costa Rica. Y entonces, ¿qué pesa más, el acta de Guatemala o el de León? La de León. La de León que dice, no hagan nada, esos guatemaltecos quieren que ellos sean los que dominen aquí y no dominan. No hagan nada, esperémonos, porque ahorita esa cosa, la independencia, se cae. Con nada, y el rey Fernando VII entra con... Esperemos a que se aclaren los nublados del día. ¿Por qué se dice 29? Bueno, porque el 28 de octubre se recibe en San José, porque el correo pasaba primero por San José y luego se iba para Cartago. Y que había factor de tabaco y él podía abrir el correo también. Y además, el del correo llega a caballo y dice, majes, vean lo que ando aquí, güey. Vean lo que ando aquí, haga notición. Él sabía. ¿Qué es la cosa? De que allá en León se declararon ya independientes. Y entonces la gente que estaba así, como loca en San José, se fueron directo al cabildo a decir, tienen que declarar la independencia o si no se mueren aquí todos.
Y efectivamente el Cabildo escribe esa acta de independencia de San José el 28 de octubre, un día antes que Cartago. Y después el correo sigue para Cartago y en Cartago lo reciben. Y el correo seguro dice, ya en San José están en una pura fiesta, que se independizaron. Y entonces las autoridades del Cabildo de Cartago dicen, bueno, hacemos lo mismo porque son las autoridades de León las que nos están pidiendo que lo hagamos. Nos declaramos independientes. Y ya que están estos manes aquí, de los legados de los que pueblos. ya los habían mandado, que estaban desde el 24 de... Estaban ahí porque los habían mandado a discutir eso de qué eran los nublados del día. Pero ninguno estaba ahí para declarar la independencia de nada. Ellos firman, pero sin permiso de firmar. Incluso el de Heredia luego le dice al municipio, ¿usted quién le dio permiso de firmar eso? Sí, lo quitan. Usted no tenía permiso. Y el de Barba le dice algo parecido, usted no tiene permiso de firmar un acta de esas. Entonces, bueno, Hernán Peralta se salta todo eso y dice, bueno, ahí firmaron los legados de los pueblos. Eso fue en Cartago, que era la capital del país, como si hubiera capital real, era la gobernación. Además de que Cádiz les había dado ya poderes a los cabildos. Así es, cada cabildo elegía a sus autoridades desde 1813. Por eso era que, por ejemplo, para que entendamos, Heredia toma la determinación, el cabildo de Heredia, de unirse a la intendencia, que era el nombre de León. Entonces, no hay una unión, llamémoslo, es que no quiero utilizar ni siquiera nacional porque eso no existía, pero hablemoslo de provincia, no se dio una unidad de provincia, entendiendo a Costa Rica como provincia, aunque el término era de partido, sino que el proceso es local, lo lleva cada uno de los cabildos por delante. Por eso es que Heredia toma esa determinación de seguir lo que indicó León en Nicaragua, no porque estaban locos, sino que eran hijos de su periodo. Sí, estaban actuando según la ley. Como dicen, donde hay dos abogados hay tres interpretaciones. Heredia interpretó que lo que estaba haciendo San José y Cartago era ilegal, porque León en ninguna parte decía que se podían independizar a sí mismos de la intendencia. Entonces Heredia dice, yo sigo lo que dice en León, porque ahí tenemos representantes en León que no han dicho otra cosa. Entonces, bueno, sí, el 15 de septiembre se firmó en Guatemala el Acta de Independencia de Guatemala. Eso, ningún historiador serio se va a poner a decir que ahí se firmó la independencia de Costa Rica. Como ningún historiador serio debería decir que el 29 de octubre se firmó la independencia de Costa Rica, porque tampoco ocurrió algo así. Si hubiera una fecha, sería el 1 de diciembre como la contemplaron en 1823. Pero la fecha per se no tuvo eco en porque la gente. No es solamente una fecha, es que es parte de un proceso, ¿no? Sí, bueno, eso ya, si uno se pone con mente de historiador, sí, claro. Hay que visualizar todo el proceso. Y luego sindicalistas dirán, hoy nadie es independiente, ¿para qué está ahí José Aurelio y David hablando tonteras? Y este país no es independiente, dependemos de la economía mundial, Estados Unidos domina aquí a Carlos, como le da la gana, etc. Pero lo cierto es que sí, en términos de proceso, incluso hablamos de que la independencia, el detonante empieza en 1821, pero todo lo que eso involucra va acabándose hasta 1848. David, ahora que estamos viendo que fue un proceso la independencia, pero también es un proceso la creación de la celebración y la consolidación. Hay elementos que a usted y a mí nos han pasado de preguntarnos por la historia de los 200 años de los desfiles de faroles, del himno nacional a las 6 de la tarde el 14 de septiembre o la antorcha. ¿Cuándo aparecen esos nuevos actos? Ya vimos que las fiestas no empezaron el 15 de septiembre de 1822, cuando empieza, por ejemplo, los faroles, porque fue faroles, antorcha, himno, ¿cómo fue y cuál es el contexto de la aparición de cada uno de estos nuevos ritos, llamémoslo así, de fiesta en torno al 15 de septiembre? Si eso de fabricar un farol en la escuela y llevarlo a celebrar aparece hasta la década de 1950. Anteriormente, pues bueno, en el siglo XIX la gente salía con una canfinera a ir al parque central o a donde fuera. Pero no con la lógica del farol, sino no con la lógica de hacer un desfile para celebrar nada. Esa lógica se la inventan ya cuando el país prácticamente empieza a electrificarse por todas partes.
y a decir, es una idea bonita esa, que es una idea muy anglosajona de vincular la llama de una candela con la esperanza y el futuro. Entonces, es una idea que se pone en ejecución. Y otra vez, la escuela es el mejor lugar para hacer eso. Porque todos ustedes ponen a los carajillos y les dice 20%, si no hacen ese farol, se quedan. Hagan ese farol y entonces sí, ya todo, y hasta premios, si es del caso. pero eso no tiene más de 70 años. La dichosa antorcha es también en 1964 que aparece y que es Ladislao Gámez como ministro de Educación en Costa Rica, el que propone a toda Centroamérica. Qué bonito eso de pasarse una antorcha desde Guatemala hasta Cartago. Hagámoslo y ponemos a los chiquillos otra vez a hacer eso. Para todos los hermanos chiquillos. Además, dejémonos de cosas. Veamos esto otro y ustedes lo pueden entender quien le mi mamá nunca pasó eso porque yo nunca fui mejor promedio. Seguro la mamá sí, porque usted sí era mejor promedio en escuela, colegio y universidad. Seguro sí fue a verlo a desfilar. Pero también es un elemento que atrae, o sea, que el chiquillo lleve el mejor farol, eso se convierte en una fiesta, no hablamos de una fiesta, pero una cuestión de familia, ¿verdad? Que haga algo bonito y no llegue solamente ahí con el farol ese de chorizo, ¿verdad? Que venden en cualquier lugar. Sí, como hacía Fabián. Como decía Fabián, que llegaba con un farol de chorizo, ¿verdad? Y luego el orgullo de la mamá de que el carajillo era abanderado por mejores notas, que más bien eso parece más bien un castigo que un premio, porque usted lo mandan ahí a solearse el 15 de septiembre, ¿verdad? Sí, más bien a los que éramos como José Aurelio Fabián eran los que teníamos que desfilar a ver si aprendíamos. Y eso de la banda también tenía mucho significado. Eso salir con tambores, a los chiquillos eso sí les gustaba, ir a hacer bulla. Claro. Y tener permiso para hacer bulla. No, sí, es una lógica, como vos la decís, es toda una lógica que involucra un espíritu de compromiso con el proceso de fiesta. Tanto así que cuando empezaron a salir esos faroles que vendía la Universal o la Lehman y que ya los chiquillos empezaron a llegar con eso, ya al ministerio no le gustó y entonces obligaba a que llegaran, a que los estudiantes lo hicieran en la casa y que probaran que lo hicieran utilizando materiales reciclados, además vinculando eso con el ambiente y todo. Y el himno se sabe muy bien de los aquí no tan jovencitos, los papás de uno, por ejemplo, saben que eso lo inventó Luis Alberto Monge, 1982. Eso de a las 6 de la tarde, donde haya un costarricense, todo se detiene y se canta el himno nacional los 14 de septiembre. Y lo hizo en medio de la tremenda crisis económica que había heredado el gobierno de Carazo y la crisis política que vivía toda Centroamérica. Hay un vínculo entonces también con el triunfo de los sandinistas y demás. Especialmente de la idea de que Costa Rica debía separarse de la noción revolucionaria centroamericana y más bien oponerse al proceso que había iniciado en Nicaragua. Y nada más ordenado que un himno nacional, todos firmes a las 6 de la tarde un 14 de septiembre. Sí, y además nada más patriota, ¿verdad? Uh-huh. Ahora seguro la gente solo canta el himno cuando juega la selección, pero en esos años significaba toda una declaración frente al mundo, ¿verdad? De que era ser costarricense. Entonces, hemos visto que esto de la celebración no es una invención de la noche a la mañana, que no aparece al año siguiente ni a los meses siguientes, es parte de un proceso. Metámonos un poco para ya ir terminando con el programa sobre un tema que me interesa que usted aborde, que es cuál es la importancia real que podemos encontrar en esta celebración del Bicentenario. La pregunta se la hago bastante amplia porque también tiene que vernos en nuestra profesión como historiadores. Hemos visto, y entre broma y en serio, lo hemos hablado de gente que con tal de salir en tele dice cualquier cosa, ¿verdad? Hasta lo que los periodistas le piden que digan para que sus reportajes cuajen, ¿verdad? Pero ¿qué podemos encontrar de relevante? Porque tampoco no vamos a ser tan ingenuos de creer o querer que todo el mundo termine siendo historiador, ¿verdad? Y hay gente que este programa le interesa por lo que contamos, pero no lo vamos a mandar a que se lea toda la bibliografía que David ha leído y leyó en su momento para hacer la tesis, aunque no sería nada malo, pero eso es otra historia. ¿Qué podemos ver
importante en esta celebración del Bicentenario? Como le digo, la pregunta es muy, muy amplia y esa se la dejo usted como profesional, como académico, como profesor y además como especialista de este tema. Bueno, en primera instancia, las conmemoraciones son seguramente la única ocasión cuando los periodistas se acuerdan de que existe esa profesión de historiador y empiezan a saturar a las personas que pueden decir algo para que les den una entrevista, porque esa idea de que si sale un profesional, que se le pueda poner un título, entonces se puede certificar que es cierta, sigue teniendo vigencia para los periodistas. Que por otro lado también probablemente te entrevistan 1 hora y salen 2 minutos, 15 segundos. 15 segundos vos y todo lo demás que dijiste lo dice el periodista de cosa suya, ¿verdad? Bueno, lo que quería decir es que desde el siglo XIX a los historiadores se les confió ese asunto de ser depositarios de la memoria. Pero luego los historiadores en el siglo XX se volvieron rebeldes contra ese asunto. La disciplina se hizo más profesional y se emprendió una discusión más fuerte, más seria con respecto al pasado. Y ya dejamos de ser esos personas a las que se les iba a consultar. De hecho, no es chiste que dependiendo de lo que te pregunte un periodista, puedes decir más bien todo lo contrario que el otro quiere oír, ¿verdad? Y que más bien le eches a perder el sentido nacionalista que le quiere dar a la cápsula y entonces lo borra y demás. Pero sí que es una ocasión en que eso de la historia adquiere corporeidad. Eso de decir qué fue el país, qué ocurrió, cómo ocurrió, finalmente cómo somos, por qué llegamos a hacer esto. En el caso de este bicentenario, creo que encuentra a Costa Rica en crisis en todos los ámbitos. No solo la crisis producida por la pandemia de COVID-19, sino la profundización de la crisis económica que se arrastraba antes de la pandemia, especialmente expresada en el desempleo, digamos, el problema de las finanzas públicas, que no tiene que ver solo con lo que han dicho ciertos órganos interesados, que es porque los empleados públicos como José Aurelio ganan mucha plata. Creo que gana usted más que yo. Y eso tiene que ver más con una mala distribución en el cobro de impuestos, etcétera. Pero bueno, encuentra a Costa Rica con una crisis de liderazgo clara, una crisis de liderazgo político. Y frente a unas nuevas elecciones en las que debe haber más candidatos que puestos. Que una quinceañera que quiera ir a un baile, ¿verdad? que las que iban de 16 años al baile del 15 de septiembre del siglo XIX. Y entonces es realmente un momento de crisis en todo el sentido. De hecho, lo he dicho en otra parte, en 1921 los ancestros nuestros sabían que iba a celebrarse un bicentenario porque les ardía en el pecho esa idea de Costa Rica y a pesar de que venían saliendo de la dictadura de Tinoco estaban convencidos de que este país tenía futuro. Hoy yo no estoy tan seguro de decir que en 100 años se van a celebrar 300 años de este país porque no sé siquiera si este país va a cumplir 50 años más con la crisis en la que estamos. Sí sirve el bicentenario para ver con ojos críticos el presente, el pasado, porque también, como lo señalaba un colega francés, estamos en una crisis sobre el pasado que significa que a la gente se le ha enseñado solo a pensar en el presente. Por ahí anda un meme ese de que el pasado fue ayer, ya no importa, el futuro será mañana, no importa, lo que me importa es hoy. Esa es filosofía neoliberal sobre el tiempo, ¿verdad? Y nos han enseñado así, especialmente a las generaciones más jóvenes, les han enseñado no se preocupe por ayer, no se preocupe por mañana, preocúpese por hoy. Gaste. Si usted quiere las tenis esas, cómpreselas hoy, si quiere el teléfono, cómpreselo hoy, y no importa que meta el tarjetazo, porque es hoy, es usted, tiene que vivirlo. Y eso crea una separación con el pasado, que otras generaciones no tenemos esa separación así. Entonces este presente nos puede ayudar
a convencer primero que este país tiene un pasado, que es un pasado muy interesante, mucho más interesante de lo que los políticos le han contado, que es un pasado que da muestras además de la capacidad de unidad y de lucha que tiene el pueblo costarricense. El otro día le decía a un amigo politólogo en una conversación en radio, decía, aquí en Costa Rica a alguien como Daniel Ortega no lo aguantamos 2 años. Se le da un golpe de estado rapidísimo, porque este país no aguanta autoritarismos. Y hay pruebas de eso históricas. Y eso la gente usualmente no lo sabe. Hasta la selección nacional, o sea, le vulgarizo el argumento, pero creo que ahí se puede ver reflejado, ¿no? Es cierto. Digamos, aquí aguantamos un director técnico que gane, pero si ya pierde mucho, va para afuera. Igual haríamos con alguien como Daniel Ortega, o cualquiera que intente ser dictador. Y este país además sí construyó una sociedad que en el siglo XIX, en el siglo XX, buscó más la integración que la exclusión. Es cierto que siempre con discursos sesgados sobre la etnicidad o sobre la raza, con discursos sesgados sobre quiénes entraban y quiénes no, excluyendo también de la ciudadanía a algunas minorías y también a la mayoría de las mujeres antes de 1949, a todas las mujeres. Pero este país logró un proceso de inclusión que significó también el desarrollo de políticas sociales y la política de educación que ya hemos mencionado, con la idea de que la nación significaba integrar a toda esta gente en el proyecto. Y eso después de la guerra civil se convirtió también en un proyecto de desarrollo de seguridad social, de desarrollo de la secundaria, del proceso de movilidad social gracias a las universidades públicas, etcétera. O sea, este país tenía muchas formas de identificarse frente a otros países del mundo. Y hoy podemos sentarnos a discutir, bueno, cómo fue que eso se ha ido perdiendo y cómo fue que se desbandó eso que llamamos estado de bienestar, a beneficio de quién, y si nos vamos a seguir dejando que en los próximos 100 años nos sigan haciendo lo mismo, porque si ese es el camino, no habrá futuro para este país. Y como yo sé que la mayoría de los que nos escuchan, si no todos y todas, quieren que sus bisnietos celebren un tricentenario, es muy claro que debemos dar la lucha en ese sentido y que para eso sirve la historia. Y entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de la fecha para discursos politiqueros. Hay que alejarse de los discursos politiqueros, que son los más fáciles y los que menos ayudan a comprender nada. Bueno, de ahí. Creo que estamos, ¿verdad, Fabián? Usted me dice. Bueno, un gusto haber estado en este programa llevando la conducción, porque todo lo que nos indicó David es refrescante, nos invita a la reflexión, a una visión crítica, y le agradecemos a usted por habernos acompañado en este rato, en una nueva entrega de su programa Cafeteando entre Historias. Muchas gracias, David, se lo agradezco. Muchas gracias, Aurelio y Fabián, y un gusto haber estado aquí con ustedes, un gusto haber conversado con vos sobre esto. Bueno, pura vida, muchas gracias. Buena tarde y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.